La luz suave del restaurante se reflejaba en los cubiertos de plata mientras yo observaba a mi hijo José soplar las velas de su pastel de cumpleaños. 35 años. 35 años desde que lo había tenido en mis brazos por primera vez, cuando era apenas un bebé indefenso que lloraba en las madrugadas y yo me levantaba sin quejarme para consolarlo. Ahora estaba ahí, convertido en un hombre que apenas me miraba a los ojos. Paola Méndez, su esposa, se había pasado toda la cena lanzándome miradas de desprecio cada vez que yo abría la boca para comentar algo. Cuando mencioné que el arroz estaba delicioso, ella resopló. Cuando felicité al mesero por su amabilidad, ella rodó los ojos. Cuando traté de contarle a José sobre el nuevo vecino que se había mudado al lado de mi casa, ella interrumpió la conversación para hablar sobre sus planes de viaje a Cancún. Mira, José, ya reservé el hotel frente al mar, decía mientras le mostraba fotos en su teléfono, ignorando completamente mi presencia. 5 estrellas, con spa incluido. Nos vamos a relajar por fin. Yo tomé un sorbo de mi agua con limón y traté de participar en la conversación. ¡Qué bonito, mijo! Me alegra que puedan tomarse unas vacaciones. Ustedes trabajan tanto. Fue entonces cuando Paola se levantó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de una furia que me dejó sin aliento. Su rostro se transformó por completo, mostrando una cara que yo jamás había visto en los 4 años que llevaba casada con mi hijo. Estoy harta de ti y de tu voz. El grito salió de su garganta con una violencia que hizo temblar los vasos sobre la mesa. Las palabras se estrellaron contra mi cara como una bofetada invisible. Todo el restaurante se quedó en silencio absoluto. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Las conversaciones murieron. Los meseros se paralizaron con las bandejas en las manos. Hasta la música de fondo pareció apagarse para dar lugar al eco de su voz llena de veneno. No aguanto más tus comentarios estúpidos. No aguanto más que vengas a arruinar nuestros momentos. Siguió gritando mientras sus manos se agitaban en el aire como las alas de un pájaro enloquecido. Su vestido rojo se movía violentamente con cada gesto. Siempre metiéndote en nuestras conversaciones. Siempre con tus opiniones que nadie pidió. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas. El calor de la vergüenza me quemaba desde adentro. Mis manos comenzaron a temblar sobre la servilleta de tela blanca que tenía en mi regazo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en el restaurante podrían escucharlo. Los otros comensales nos miraban desde sus mesas con una mezcla de curiosidad mórbida y compasión. Una señora mayor que estaba en la mesa del fondo me miró con ojos comprensivos, como si reconociera en mí su propio dolor. Un matrimonio joven susurraba entre ellos mientras nos observaban. Los meseros intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si intervenir o mantenerse alejados. Pero lo que más me dolía no eran las miradas de los extraños. Era ver a José, mi único hijo, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, sentado ahí como una estatua de piedra. Sus ojos evitaron los míos como si yo fuera una desconocida molesta. No dijo una palabra para defenderme. No alzó la voz para callar a su esposa. Se quedó ahí, inmóvil, permitiendo que me destrozaran en público. Todos los domingos es lo mismo, continuó Paola con su ataque despiadado. Vienes con tus historias aburridas, con tus consejos que nadie quiere escuchar. Eres una carga, una piedra en el zapato. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi corazón. La humillación me quemaba la garganta como ácido. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Cómo la mujer que había dado toda su vida por su familia había terminado siendo tratada como basura en el cumpleaños de su propio hijo? Respiré profundo, tratando de encontrar las palabras correctas, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Paola, yo solo quería. No quiero escuchar ni una palabra más, me interrumpió con los ojos inyectados de furia. Estoy harta de ti, harta de verte, harta de fingir que me importa lo que tengas que decir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano de los coches pasando por la calle. Todo mi mundo se había reducido a ese momento de dolor absoluto. Entonces José habló. Mi hijo, mi único hijo, finalmente abrió la boca. Pero no fue para defender a su madre. No fue para callar a su esposa. Fue para clavarme el último clavo en el ataúd de mi dignidad.
Mamá, murmuró con una voz fría que no reconocí. Sus ojos me miraron sin una pizca del amor que una vez había visto en ellos. Creo que sería mejor que te fueras. Paola tiene razón. Siempre terminas arruinando todo. Siempre haces que las cosas se pongan incómodas. Las palabras de mi hijo me golpearon más fuerte que todos los gritos de Paola juntos. Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho, algo que sabía que jamás volvería a sanar. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que me desmayaría ahí mismo, frente a todos esos extraños que me miraban con lástima. Pero entonces, en lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de salir corriendo como una mujer derrotada, hice algo que ni yo misma esperaba. Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que solo yo sabía lo que significaba. Una sonrisa que guardaba secretos. Una sonrisa que prometía justicia. Alcé mi mano temblorosa y le hice una seña al mesero que había estado observando toda la escena desde lejos. Él se acercó con pasos vacilantes, claramente nervioso por lo que acababa de presenciar. Seguramente esperaba que le pidiera la cuenta para poder salir de ahí lo más rápido posible. Pero yo tenía otros planes. Planes que había estado preparando durante meses. Planes que finalmente verían la luz en este momento de humillación absoluta. ¿Podría encender la pantalla grande, por favor? Le dije con una voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. Tengo algo muy importante que mostrarles a todos. José palideció como si hubiera visto un fantasma. Paola dejó de gritar de golpe. Su boca se quedó abierta en una expresión de confusión total. Y yo seguí sonriendo, porque después de meses de silencio, después de meses de humillaciones, finalmente había llegado el momento que había estado esperando con paciencia infinita. El momento en que la verdad saldría a la luz y todos sabrían quién era realmente la víctima en esta historia de traición familiar. Mientras el mesero se dirigía hacia el panel de control de la pantalla, mi mente viajó 40 años atrás, cuando José era apenas un niño de 5 años que corría hacia mis brazos cada vez que llegaba del trabajo. En esos días yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para poder pagar su escuela privada. Mis manos sangraban de tanto coser, pero cada peso que ganaba lo invertía en su futuro. Mami, ¿por qué tus dedos están rojos?, me preguntaba José cuando llegaba a casa a las 10 de la noche y él seguía despierto esperándome. Yo le sonreía y le mentía. Son de las fresas que comí en el trabajo, mi amor. Jamás quise que supiera que me lastimaba las manos con las agujas para que él pudiera tenerlo mejor. Los sábados eran nuestros días especiales. Yo ahorraba toda la semana para llevarlo al parque de diversiones o al cine. Él elegía la película y yo compraba las palomitas más grandes, aunque eso significara que yo no comería hasta el lunes. Ver su sonrisa era toda la recompensa que necesitaba. Eres la mejor mamá del mundo, me decía abrazándome fuerte, y yo creía que nada podría cambiar ese amor puro. Cuando José cumplió 15 años, vendí mi reloj de oro, el único recuerdo que tenía de mi madre, para comprarle la bicicleta que tanto quería. Era una bicicleta roja brillante con cambios de velocidad. Sus ojos se iluminaron cuando la vio en el patio, pero ya no me abrazó como antes. Gracias, mamá, murmuró sin mirarme a los ojos, más interesado en presumir su regalo a los vecinos que en darme las gracias. Ahí debía haber notado el primer cambio. Pero yo estaba ciega de amor maternal. Durante la universidad, José estudiaba ingeniería y yo trabajaba 3 empleos para pagar sus estudios. Limpiaba oficinas en las madrugadas, trabajaba en la fábrica durante el día y vendía tamales en las noches. Mis pies se hinchaban tanto que apenas podía caminar, pero cada vez que José me llamaba pidiendo dinero para libros o para salir con sus amigos, yo se lo enviaba sin preguntar. Mamá, necesito 500 pesos para un proyecto, me decía por teléfono, y yo corría al banco a sacar dinero de mis escasos ahorros. Jamás me preguntó cómo estaba, si comía bien, si descansaba. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Pero yo me decía que era normal, que los jóvenes están ocupados construyendo su futuro. El día de su graduación, me puse mi único vestido bueno. Llegué temprano al auditorio y me senté en primera fila, con una cámara desechable en las manos porque no podía permitirme una digital. Cuando llamaron su nombre, grité de emoción y aplaudí hasta que me dolieron las palmas. Pero cuando José subió al escenario, no me buscó entre el público. Su mirada se dirigió hacia atrás, donde estaban sentados sus amigos de la universidad, esos muchachos de familias adineradas que siempre me miraban con desprecio cuando los visitaba en su residencia estudiantil. Después de la ceremonia,
Cuando traté de acercarme para felicitarlo, él estaba rodeado de esos amigos y sus padres elegantes. José, mi amor, felicidades, le dije tocando su brazo. Él se volteó hacia mí con una sonrisa forzada, como si mi presencia lo incomodara frente a sus amigos de clase alta. Gracias, mamá. Te veo luego, ¿sí? Vamos a celebrar, me dijo dándome un beso rápido en la mejilla antes de alejarse con su grupo. Yo me quedé parada ahí, sola en medio del auditorio, viendo cómo mi hijo se iba con otras personas a celebrar el logro que yo había financiado con mi sudor y mis lágrimas. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero me dije que era solo una etapa, que pronto José maduraría y valoraría todo lo que había hecho por él. Cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero, yo esperaba que finalmente pudiéramos tener una relación más cercana. Pensé que ahora que ya no necesitaba mi dinero, podríamos ser madre e hijo de verdad. Pero las llamadas se volvieron aún más escasas. Las visitas se limitaban a los cumpleaños y las fiestas navideñas, y siempre eran rápidas, como si cumpliera con una obligación. ¿Cómo estás, mijo?, le preguntaba cuando lo veía, tratando de recuperar esa conexión que habíamos perdido. Bien, mamá. Muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es esto, me respondía mientras revisaba su teléfono, sin realmente escuchar mi respuesta. Yo seguía preparando sus platillos favoritos cuando venía a visitarme. Mole poblano que tardaba horas en cocinar, tamales que hacía desde la madrugada, flan de vainilla que sabía que le encantaba. Pero él comía distraído, siempre con prisa por irse. Está delicioso, mamá, pero tengo que irme. Quedé de ver a unos amigos. Entonces llegó Paola a nuestras vidas. José me la presentó en un restaurante elegante que yo jamás habría elegido, donde los precios del menú me daban vértigo. Ella llegó media hora tarde, disculpándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía ropa de marca y tenía unas uñas perfectamente arregladas que jamás habían conocido el trabajo duro. Mucho gusto, señora Rosales, me dijo extendiendo una mano fría como el hielo. José me ha hablado mucho de usted. Mentira. Yo sabía que era mentira porque José me había contado muy poco sobre ella durante los 6 meses que llevaban saliendo. Solo sabía que trabajaba en marketing y que venía de una familia bien acomodada, como él decía con orgullo, como si eso fuera más importante que tener buen corazón. Durante esa primera cena, Paola me hizo preguntas que sonaban amables pero que tenían espinas escondidas. ¿A qué se dedicaba usted cuando José era pequeño? Cuando le conté sobre la fábrica textil, ella asintió con una sonrisa condescendiente. ¡Qué admirable! Debe haber sido muy duro. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que yo era exactamente lo que ella había esperado, una mujer trabajadora de clase baja que no encajaba en los planes de ascenso social que tenía para mi hijo. A partir de ese día, las visitas de José se volvieron aún más esporádicas. Cuando lo llamaba, siempre tenía una excusa. Mamá, estoy con Paola. Mamá, vamos a cenar con los papás de Paola. Mamá, tenemos planes con sus amigos. Yo trataba de incluirme en sus vidas. Les regalaba cosas hechas en casa, los invitaba a comer, trataba de conocer mejor a Paola. Pero ella siempre encontraba la manera de hacerme sentir fuera de lugar. Cuando les llevaba tamales, ella decía, ¡ay, qué rico! Pero nosotros estamos tratando de comer más saludable. Cuando les regalaba algo tejido por mí, ella sonreía y decía, ¡qué detalle tan tradicional! El día de su boda, yo gasté todos mis ahorros en un regalo digno, un juego de vajilla de porcelana que había visto en el aparador de una tienda elegante. Era hermoso, con flores doradas en los bordes. Pensé que Paola lo apreciaría, que finalmente entendería que yo también podía dar cosas finas. Pero cuando abrió el regalo en la mesa de regalos, delante de todos los invitados, su expresión fue de decepción apenas disimulada. ¡Qué bonito!, murmuró, y rápidamente lo puso a un lado para abrir el siguiente regalo. Después me enteré por una prima que había visto la vajilla en una venta de garaje 6 meses después, con la etiqueta de precio aún pegada. Esa noche, en la soledad de mi casa, me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento el niño que me decía que era la mejor mamá del mundo se había convertido en un extraño que se avergonzaba de mí? ¿Cuándo dejé de ser la mujer que había sacrificado todo por él para convertirme en una molestia que tenía que soportar en las fiestas familiares? Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que algún día José recordaría quién había estado ahí cuando nadie más lo estaba.
Seguía pensando que el amor que le había dado durante tantos años eventualmente regresaría a mí. Qué equivocada estaba. Y lo peor de todo es que aún no había visto nada comparado con lo que estaba por venir. Todo comenzó con un sobre amarillo que llegó a mi casa un martes por la mañana. El cartero tocó el timbre mientras yo regaba mis geranios en el patio. Era una carta del banco, algo sobre cambios en la titularidad de mi cuenta de ahorros. Al principio pensé que era un error administrativo, de esos que suceden cuando los bancos actualizan sus sistemas. Pero cuando abrí el sobre y leí la carta, mis manos comenzaron a temblar. Decía que José Rosales había sido agregado como cotitular de mi cuenta principal, la cuenta donde guardaba mis ahorros de toda la vida. La carta estaba fechada 3 semanas atrás, pero yo jamás había autorizado semejante cosa. Debe ser un error, murmuré mientras releía el documento una y otra vez. Mis lentes se empañaron del vapor que subía de mi taza de té de manzanilla. José no haría algo así sin consultarme. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita susurraba que algo estaba muy mal. Recordé la última vez que había ido al banco, 2 meses atrás, para depositar mi pensión. José me había acompañado porque yo estaba un poco confundida con los nuevos cajeros automáticos. Se había ofrecido a ayudarme con los trámites complicados. Como él decía, «Mamá, ya no entiendes estas cosas modernas. Déjame ayudarte», me había dicho con esa sonrisa que entonces interpreté como cariño filial, pero que ahora me parecía algo mucho más siniestro. Esa tarde llamé a José para preguntarle sobre la carta. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba extraña, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Hola, mamá. ¿Qué necesitas?» «Mijo, recibí una carta del banco que dice que tú eres cotitular de mi cuenta». «No entiendo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar ruido de fondo, voces, como si estuviera en un restaurante o en una reunión. Finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más fría. «Ah, sí. Lo hice por tu bien, mamá. Ya sabes que a tu edad es mejor que alguien más joven te ayude con estas cosas. Es por seguridad». ¿Por seguridad? Pero José, yo no te autoricé a... «Mamá, no te preocupes por eso. Es algo normal. Todas las personas de tu edad lo hacen». Paola me explicó que es lo más conveniente. Paola. Claro que había sido idea de Paola. Esa mujer que desde el primer día me había visto como un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Pero mijo, esa cuenta tiene todos mis ahorros. El dinero de mi pensión, lo que vendí cuando me mudé de la casa grande. Mamá, no va a pasar nada con tu dinero. Solo es para que pueda ayudarte si necesitas algo. Tranquila. Pero yo no estaba tranquila. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el de tela floreada que había comprado en abonos hace 10 años, mirando la carta del banco una y otra vez. Había algo en el tono de José que no me gustaba. Algo en la manera como había mencionado a Paola que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. A la mañana siguiente fui al banco. El señor Matías López, el gerente que me conocía desde hace años, me recibió con su sonrisa amable de siempre. «Doña Lucinda, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero saber sobre los movimientos de mi cuenta. Esa carta que recibí, no entiendo muy bien». Matías revisó su computadora con el ceño fruncido. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras yo esperaba con el corazón latiendo cada vez más rápido. «Aquí está, doña Lucinda. Efectivamente, su hijo José fue agregado como cotitular hace 3 semanas. Él vino personalmente con una identificación y, déjeme ver, con un poder notarial firmado por usted». «¿Un poder notarial? Pero yo jamás firmé eso». Matías me mostró la pantalla de su computadora. Ahí estaba mi firma, o al menos algo que se parecía mucho a mi firma. Pero yo sabía que esa letra no era mía. Los trazos eran muy perfectos, muy controlados. Mi firma real siempre había sido temblorosa, especialmente después de los problemas de artritis en mis manos. ¿Puedo ver los movimientos recientes de la cuenta?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Matías vaciló por un momento. «Doña Lucinda, como su hijo es cotitular, él también tiene acceso a esa información. Pero por supuesto que usted puede verla». Lo que vi en esa pantalla me quitó el aire de los pulmones.
En las últimas 2 semanas había habido 3 retiros grandes. 5,000 pesos el viernes anterior. 8,000 pesos el martes pasado. 3,000 pesos apenas ayer. En total, 16,000 pesos de mis ahorros habían desaparecido. ¿Quién hizo estos retiros?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo José, doña Lucinda. Todos los retiros fueron hechos con su tarjeta de débito. Salí del banco como una mujer sonámbula. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en la banca del parque que estaba frente a la sucursal. Los niños jugaban en los columpios mientras sus madres los vigilaban. La vida seguía su curso normal, pero para mí todo había cambiado en esos 30 minutos dentro del banco. 16,000 pesos. Esa cantidad representaba 3 meses de mi pensión. Era el dinero que había ahorrado cortando gastos, comprando la carne más barata, usando cupones de descuento, caminando en lugar de tomar el autobús. Era el dinero que guardaba para emergencias, para medicinas, para poder mantener mi independencia un poco más. Y José se lo había llevado sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin siquiera consultarme. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, encontré a José sentado en mi sala. Había usado su copia de la llave, esa que le había dado años atrás para emergencias. Estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado robándome durante semanas. «Hola, mamá. ¿Cómo te fue en el banco?». Su pregunta me confirmó mis peores sospechas. Él sabía que yo había ido a investigar. Probablemente Matías le había llamado para informarle, como era protocolo cuando un cotitular preguntaba por la cuenta. «José, necesitamos hablar». «¿De qué, mamá?». Su voz sonaba casual, pero sus ojos evitaban los míos. «De los 16,000 pesos que sacaste de mi cuenta sin avisarme». Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que jamás pensé que vería en mi propio hijo, una frialdad calculadora que me heló la sangre. «Mamá, ese dinero no es solo tuyo. Soy cotitular de la cuenta, así que también es mío. Además, lo necesitaba para algunas cosas importantes». «¿Cosas importantes? ¿Qué cosas pueden ser más importantes que consultarle a tu madre antes de tomar su dinero?». José se levantó del sillón con un suspiro exagerado, como si yo fuera una niña caprichosa que estaba haciendo una rabieta. «Mamá, no dramatices. Es solo dinero. Además, cuando tú ya no estés, de todas maneras va a ser mío. Solo estoy adelantando las cosas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Cuando tú ya no estés». Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera algo que esperaba con ansias, como si yo fuera un obstáculo temporal en su camino hacia la herencia. «José, ese dinero es para mis gastos, para mis medicinas, para mi comida». «Mamá, por favor. Vives súper modestamente. No necesitas tanto dinero. Yo puedo administrarlo mejor que tú». «¿Administrarlo? ¿Gastándolo en qué?». «En cosas que tú no entenderías. Inversiones. Oportunidades de negocio. Paola y yo estamos construyendo nuestro futuro». Ahí estaba de nuevo. Paola. La mujer que había envenenado a mi hijo contra mí, que le había metido ideas de que mi dinero también era suyo, que le había enseñado a verme como un recurso que explotar en lugar de una madre que amar. «Quiero que devuelvas ese dinero a la cuenta, José». Mi hijo me miró con una sonrisa que no tenía nada de cariñosa. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todo el poder y que no piensa renunciar a él. «No voy a devolver nada, mamá. Ese dinero ya está invertido. Además, como te dije, legalmente tengo todo el derecho de usarlo». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó para decirme algo que jamás olvidaré. «Y mamá, te sugiero que no hagas ningún escándalo con esto. Sería muy fácil demostrar que a tu edad ya no tienes la capacidad mental para manejar tus propias finanzas. Muy fácil». La amenaza flotó en el aire como veneno después de que él se fue. Me quedé parada en mi sala, temblando, entendiendo por primera vez que el niño que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño capaz de chantajearme y robarme. Pero lo que José no sabía es que su madre no había llegado a los 69 años siendo ingenua. Esa noche, mientras él seguramente celebraba con Paola el éxito de su primera estafa, yo me senté en mi mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Era hora de empezar a documentar todo.
Era hora de prepararme para una guerra que mi propio hijo había declarado contra mí. Y yo pensaba ganarla. Los días después de esa conversación con José se sintieron como caminar por arenas movedizas. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que mi hijo seguía siendo el niño amoroso que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero la realidad me golpeaba cada vez que miraba mi libreta de ahorros y veía los números que disminuían sin mi autorización. Me volví una experta en revisar mis estados de cuenta. Cada movimiento extraño, cada retiro no autorizado, cada transacción que no reconocía quedaba registrada en mi cuaderno de tapas rojas. Era un cuaderno que había comprado para anotar recetas de cocina, pero que ahora se había convertido en el archivo de las traiciones de mi propio hijo. Durante las primeras 2 semanas después de nuestro enfrentamiento, José no me llamó ni una sola vez. Era como si hubiera decidido que, una vez asegurado el acceso a mi dinero, ya no tenía ninguna razón para mantener las apariencias conmigo. Yo marcaba su número y siempre salía el buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible en este momento. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta en mi cama, mirando el techo y recordando cada momento de su infancia, tratando de encontrar el punto exacto donde todo había comenzado a cambiar. ¿Había sido cuando empezó la universidad? ¿Cuándo conoció a Paola? ¿O había sido mucho antes, y yo había estado tan ciega de amor maternal que no me había dado cuenta? Una tarde, mientras limpiaba la casa para mantener mi mente ocupada, encontré una caja vieja debajo de mi cama. Estaba llena de cartas y dibujos que José me había hecho cuando era pequeño. Para la mejor mamá del universo, decía uno de los dibujos con letras desparejas. Te amo hasta el infinito, decía una carta que me había escrito a los 8 años después de una pelea porque no le quise comprar un juguete caro. Lloré sobre esos papeles amarillentos hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Dónde estaba ese niño que me amaba hasta el infinito? ¿Qué había hecho yo mal para perderlo tan completamente? Fue en esa época cuando empecé a notar las cosas extrañas en el barrio. Doña Claudia López, mi vecina de al lado, me comentó que había visto a José varias veces rondando mi casa cuando yo no estaba. Lo vi sacando cosas de tu patio trasero el viernes pasado. Lucinda. Pensé que tú le habías pedido que lo hiciera, pero como no te vi por ahí. ¿Qué cosas?, pregunté con el corazón acelerado. Se llevó esa maceta grande de talavera que tenías junto a la puerta de atrás. La azul con flores amarillas. Y también vi que cargó unas cajas al coche. La maceta de talavera. Era una pieza antigua que había pertenecido a mi abuela, una de las pocas cosas de valor que me quedaban. Corrí al patio trasero y efectivamente ya no estaba. En su lugar quedaba solo una marca circular en el concreto donde había estado durante los últimos 15 años. Esa noche registré toda la casa buscando qué más faltaba. El juego de cubiertos de plata que había heredado de mi tía Martina había desaparecido del cajón del comedor. Los candelabros de bronce que siempre estaban sobre la chimenea ya no estaban ahí. Incluso mi cofre de joyas, que solo contenía algunas piezas modestas pero con valor sentimental, había sido vaciado por completo. José tenía llave de mi casa. Había estado entrando y llevándose mis cosas poco a poco, probablemente vendiendo todo para financiar su nueva vida con Paola. Al día siguiente fui a la ferretería y cambié todas las cerraduras. Don Osvaldo Pérez, el ferretero, me miró con preocupación mientras trabajaba. ¿Está todo bien, doña Lucinda? ¿Tuvo algún problema con ladrones? Sí, le dije, y no era mentira. Tuve problemas con ladrones. Pero cambiar las cerraduras no detuvo a José. Una semana después, doña Claudia me llamó alarmada. Lucinda, tu hijo está aquí con un cerrajero. Dice que tú le pediste que abriera la puerta porque perdiste las llaves. Salí corriendo hacia mi casa y efectivamente ahí estaba José con un hombre que tenía herramientas para abrir cerraduras. Cuando me vio llegar, José sonrió como si nada pasara. Hola, mamá. ¿Cómo cambiaste las cerraduras y no me diste copia? Pensé que habías perdido las llaves. No perdí nada, José. Cambié las cerraduras porque no quiero que entres a mi casa sin permiso. El cerrajero nos miró incómodo, claramente dándose cuenta de que estaba en medio de un problema familiar. Señora, ¿quiere que abra la puerta o no? No, dije firmemente. No lo quiero. José le pagó al cerrajero y lo despidió, pero no se fue. Se quedó parado en mi entrada, mirándome con esos ojos fríos que ya no reconocía. Mamá,
Esto es ridículo. Soy tu hijo. Tengo derecho a entrar a tu casa. No, José. No tienes derecho a entrar a robar mis cosas. ¿Robar? No estoy robando nada. Solo estoy tomando cosas que de todas maneras van a ser mías. Ahí estaba de nuevo esa frase horrible. De todas maneras van a ser mías. Como si mi muerte fuera solo una formalidad molesta que él tenía que esperar. Esas cosas son mías mientras yo esté viva, José. Y voy a vivir muchos años más. Mi hijo se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa cruel, cargada de desprecio. Mamá, a tu edad nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar muy rápido. La amenaza implícita en sus palabras me hizo temblar. ¿Estaba mi propio hijo deseando que me muriera pronto para poder heredar lo poco que me quedaba? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana de mi cuarto, vigilando la calle, temiendo que José regresara con más cerrajeros o que simplemente decidiera romper una ventana para entrar. Había algo en su comportamiento que me daba mucho miedo. Ya no era solo codicia. Era algo más oscuro, más peligroso. Los retiros de mi cuenta bancaria continuaron. Cada semana aparecían nuevas transacciones que yo no había autorizado. 3,000 pesos aquí, 5,000 allá. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir mis gastos básicos, y José se estaba llevando todos mis ahorros de emergencia. Intenté hablar con el banco de nuevo, pero Matías López me explicó que legalmente no podían hacer nada mientras José siguiera siendo cotitular de la cuenta. El señor José tiene la misma autoridad que usted sobre la cuenta, doña Lucinda. Lo siento, pero no puedo detener los retiros. Pero ese dinero es mío. Yo lo ahorré durante años. Entiendo su frustración, señora, pero desde el punto de vista legal, ambos son propietarios de los fondos. Salí del banco sintiendo una desesperación que jamás había experimentado. No solo estaba perdiendo mi dinero, sino que todo el sistema parecía estar del lado de José. Él tenía la ley de su parte. Él tenía los documentos que probaban su derecho a mi cuenta. Él tenía todo el poder, y yo no tenía nada más que mi palabra contra la suya. Pero entonces recordé algo que Matías había dicho durante mi primera visita. José había presentado un poder notarial para convertirse en cotitular de mi cuenta. Un documento que supuestamente yo había firmado, pero que yo sabía que era falso. Esa tarde tomé el autobús hasta el centro de la ciudad y busqué la notaría que aparecía en el sello del documento. Era una oficina pequeña en un edificio viejo, atendida por un notario anciano llamado Lorenzo Godínez. Necesito información sobre un documento que supuestamente firmé aquí hace 2 meses, le dije mostrándole la copia del poder notarial. Don Lorenzo revisó el documento con cuidado, después consultó sus archivos. Aquí está el registro, señora Rosales. El documento fue firmado el día 15 de marzo a las 2 de la tarde. Señor Godínez, yo jamás vine a esta notaría. Ese día estaba en el hospital acompañando a mi comadre Lindalba Ramos, que se había roto la cadera. Tengo los recibos del hospital y los testigos que pueden comprobarlo. El notario me miró con sorpresa, después volvió a revisar sus archivos. Eso es muy extraño, señora. Según mis registros, usted estuvo aquí personalmente. Presentó su identificación y firmó el documento delante de mí. ¿Puede describir a la mujer que firmó? Don Lorenzo vaciló, claramente incómodo. Era una mujer de su edad aproximadamente. Pero ahora que la veo a usted, hay diferencias. La mujer que vino tenía el cabello más oscuro, era un poco más alta. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Vino sola. No, vino acompañada de un joven que dijo ser su hijo. Él fue quien trajo todos los documentos y quien explicó el trámite. José había venido con una mujer que se hizo pasar por mí. Habían falsificado mi identidad para robarme legalmente. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Señor Godínez, esto es un fraude. Alguien se hizo pasar por mí para firmar ese documento. El notario palideció al darse cuenta de la magnitud del problema. Señora Rosales, si eso es cierto, tenemos que reportarlo inmediatamente a las autoridades. Este es un delito muy grave. Salí de la notaría con una copia del reporte que don Lorenzo había prometido enviar al Ministerio Público, pero en el fondo sabía que el proceso legal tomaría meses, tal vez años. Mientras tanto,
José seguiría robándome, y yo seguiría perdiendo todo lo que había trabajado durante décadas para conseguir. Pero por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Tenía evidencia. Tenía pruebas de que José había cometido un fraude. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Tenía documentos, testigos, registros que demostraban que mi hijo me había traicionado de la manera más vil posible. Esa noche, sentada en mi mesa de la cocina con mi cuaderno rojo, escribí todo lo que había descubierto. Cada fecha, cada nombre, cada detalle que pudiera ser importante. Si José quería jugar sucio, yo iba a estar preparada. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. José y Paola apenas estaban empezando con sus planes, y mi humillación en el restaurante sería solo el primer acto de una obra mucho más cruel. La diferencia era que ahora yo estaba documentando todo, y cuando llegara el momento de la verdad, iba a estar lista para contraatacar. Después de descubrir el fraude en la notaría, algo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer ingenua que esperaba que su hijo recapacitara y regresara el dinero por voluntad propia. Me había convertido en una detective de mi propia vida, documentando cada mentira, cada robo, cada traición con la paciencia meticulosa de quien sabe que la justicia llegará, pero solo si está preparada para cuando ese momento llegue. Contraté los servicios de un abogado joven llamado Fabiano Ramos, que tenía su oficina cerca del Mercado Central. Era un hombre serio, de anteojos gruesos, que me escuchó con atención mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé de hablar, él se reclinó en su silla y suspiró. Doña Lucinda, lo que su hijo hizo es fraude documental y abuso de confianza. Son delitos graves que pueden llevarlo a la cárcel. Pero necesitamos construir un caso sólido antes de proceder. ¿Qué necesita que haga? Documente todo. Cada retiro no autorizado, cada objeto que se haya llevado de su casa, cada vez que haya usado documentos falsos. Necesitamos crear un patrón que demuestre que esto no fue un malentendido, sino una estafa planeada. Salí de esa oficina con una misión clara. Durante las siguientes semanas me convertí en una sombra silenciosa, recopilando evidencias de los crímenes de mi propio hijo. Primero fui al banco cada 3 días para imprimir estados de cuenta actualizados. Matías López ya no me miraba con pena. Ahora había respeto en sus ojos cuando me veía llegar con mi folder lleno de documentos organizados por fecha. Aquí tiene los movimientos de esta semana, doña Lucinda, me decía entregándome las hojas. Hubo 2 retiros más. ¿Puede darme las imágenes de las cámaras de seguridad de esos días? Para eso necesitaría una orden judicial, pero puedo confirmarle que ambos retiros fueron hechos por el señor José, en persona, usando la tarjeta de débito. Cada retiro quedaba registrado en mi cuaderno rojo con fecha, hora, cantidad y ubicación del cajero automático. José se había vuelto descuidado, sacando dinero siempre en los mismos lugares, cerca de su oficina, cerca del gimnasio donde él y Paola iban, cerca de la casa de los padres de ella. Pero José no se limitaba a robar dinero. También siguió llevándose objetos de valor de mi casa, a pesar de que había cambiado las cerraduras. Descubrí cómo lo hacía cuando mi vecina Claudia me contó que había visto a Paola conversando con el jardinero que cuidaba los patios de varias casas del barrio. Le estaba preguntando sobre los horarios en que sales de casa, Lucinda. Yo pensé que era raro, pero no quise meterme. El jardinero, un señor mayor llamado Tomás, me confirmó lo que sospechaba. Sí, doña Lucinda. La esposa de su hijo me preguntó cuándo salía usted a hacer sus mandados. Yo le dije que siempre salía los martes y jueves por la mañana al mercado. No pensé que fuera malo decírselo. Ahora entendía cómo José sabía exactamente cuándo mi casa estaría vacía. Había estado usando esa información para entrar por la ventana trasera, que tenía un seguro viejo que era fácil de forzar. Instalé una cámara pequeña que compré en una tienda de electrónicos. Era un dispositivo sencillo que se activaba con el movimiento y grababa en una tarjeta de memoria. La escondí entre las plantas del patio trasero, enfocada hacia la ventana que José usaba para entrar. La primera grabación que obtuve me destrozó el corazón, pero también me dio la evidencia que necesitaba. Ahí estaba mi hijo, mi propio hijo, forzando la ventana de mi casa como cualquier ladrón común. Pero lo que más me dolió fue ver que no estaba solo. Paola estaba con él, riéndose mientras él metía mis cosas en unas bolsas. ¿Está seguro de que ella no va a regresar? Se escuchaba la voz de Paola en la grabación. Tranquila, siempre tarda 2 horas en el mercado.
Tenemos tiempo de sobra, respondía José mientras envolvía mi reloj de pared antiguo en una toalla. Los vi llevarse el reloj de mi abuela, el juego de té de porcelana que había heredado de mi tía, incluso las fotografías familiares que tenían marcos de plata. No solo estaban robando objetos de valor, estaban borrando mi historia, mis recuerdos, todo lo que me conectaba con las generaciones pasadas de mi familia. Pero seguí documentando en silencio. Cada grabación se guardaba en una caja fuerte pequeña que renté en el banco. Cada objeto robado quedaba registrado en mi cuaderno con fotografías que había tomado antes de que desaparecieran. Una tarde decidí seguir a José cuando salió del banco después de hacer otro retiro. Tomé un taxi y le pedí al conductor que mantuviera distancia mientras seguíamos el coche de mi hijo. José condujo directamente a un centro comercial elegante en la zona más cara de la ciudad. «Espéreme aquí, por favor», le dije al taxista. «Regreso en 1 hora». Entré al centro comercial y busqué a José entre las tiendas. Lo encontré en una joyería exclusiva, acompañado de Paola, comprando un collar de diamantes que costaba más de 30,000 pesos. El dinero que él había sacado de mi cuenta durante el último mes. Me escondí detrás de una columna y los observé mientras Paola se probaba el collar frente al espejo. Sus ojos brillaban de codicia mientras José le acariciaba el cuello donde descansaban los diamantes. «Te queda perfecto, mi amor», le decía José con una ternura que ya no me dedicaba a mí. «Te lo mereces por ser tan paciente con toda esta situación». «¿Situación?», preguntó Paola ajustándose el collar. «Ya sabes, con mi mamá. Sé que no es fácil lidiar con ella». «No te preocupes, mi vida. Pronto ya no será nuestro problema». Esas palabras me helaron la sangre. Pronto ya no será nuestro problema. ¿Qué estaban planeando exactamente? Tomé fotografías discretas con mi teléfono celular. José pagando el collar con efectivo. Paola saliendo de la tienda con una bolsa de la joyería. Los dos abrazándose y besándose mientras caminaban por el centro comercial, gastando alegremente el dinero que me habían robado. Esa noche, en la seguridad de mi casa, agregué las fotografías a mi archivo de evidencias. Ya tenía pruebas de que José estaba usando mi dinero para comprarle regalos caros a su esposa, mientras a mí me dejaba sin recursos para cubrir mis gastos básicos. Pero mi investigación apenas estaba comenzando. Quería saber exactamente qué más estaban planeando José y Paola, así que contraté a un investigador privado recomendado por mi abogado. Era una mujer joven llamada Leandra Méndez, especializada en casos de fraude familiar. «Quiero que averigüe todo sobre mi hijo y su esposa», le dije. «Sus finanzas, sus propiedades, sus planes futuros. Todo». Leandra trabajó durante 3 semanas y lo que descubrió me dejó sin aliento. José y Paola habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Tenían deudas de tarjetas de crédito por más de 100,000 pesos. Habían tomado un préstamo para comprar un coche de lujo que no podían pagar. Habían rentado un departamento en una zona exclusiva que costaba más de la mitad del salario de José. «Su hijo y su nuera están en bancarrota, doña Lucinda», me explicó Leandra mostrándome los documentos. «Los retiros de su cuenta bancaria son lo único que les está permitiendo mantener su estilo de vida». Pero lo más impactante era lo que había descubierto sobre sus planes futuros. Leandra había obtenido copias de conversaciones por mensaje de texto entre José y Paola donde discutían la posibilidad de que yo fuera declarada incompetente mental para manejar mis propias finanzas. «Si logramos que un doctor declare que tiene demencia senil, podemos convertirnos en sus tutores legales», decía uno de los mensajes de Paola. «Entonces tendremos control total sobre todo su dinero y sus propiedades». «Mi mamá está perfectamente bien de sus facultades mentales», respondía José. «Va a ser difícil convencer a un doctor». «Hay maneras de hacer que parezca confundida durante una evaluación», replicaba Paola. «Conozco a alguien que puede ayudarnos». Mi propia familia estaba conspirando para declararme loca y robarme todo lo que poseía. El nivel de traición era tan profundo que por un momento pensé que tal vez estaba leyendo mal los mensajes. Pero ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de que José y Paola habían planeado no solo robarme, sino destruir mi reputación y mi libertad. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza en mi corazón. Solo había una determinación fría y calculada. José quería jugar el juego de la manipulación y el engaño. Quería usar las leyes y el sistema en mi contra.
Quería hacerme parecer una vieja loca mientras él y su esposa gastaban mi dinero en lujos. Pero lo que no sabían era que su madre había aprendido a jugar ese mismo juego. Y yo tenía evidencias, testimonios, grabaciones y documentos que probarían cada una de sus mentiras. La diferencia era que yo iba a ganar este juego. Porque mientras ellos actuaban por codicia, yo actuaba por justicia. Y la justicia, cuando está bien preparada, siempre triunfa sobre la avaricia. Solo tenía que esperar el momento perfecto para revelar todas mis cartas. Y ese momento estaba llegando más pronto de lo que ellos imaginaban. Mientras yo reunía evidencias en silencio, documentando cada una de sus traiciones con la meticulosidad de un detective, José y Paola vivían como si fueran los dueños del mundo. Era doloroso verlos disfrutar de una vida de lujos financiada con mi dinero, actuando como si yo fuera invisible, como si mis sacrificios de toda la vida no significaran nada. Las redes sociales se convirtieron en una ventana cruel hacia su mundo de mentiras. Paola subía fotografías constantemente a su Instagram, presumiendo cada compra, cada cena elegante, cada regalo caro que José le daba. Todo financiado con el dinero que me habían robado, pero ella lo presentaba como si fuera el resultado del arduo trabajo de su esposo. Mi esposo me consintió con este hermoso collar, escribía junto a una foto donde lucía los diamantes que habían comprado con 30,000 pesos de mi cuenta. Soy tan afortunada de tener un hombre que valora a su mujer. Los comentarios se llenaban de felicitaciones y emojis de corazones. Sus amigas escribían cosas como «¡qué envidia!» y «tienes al mejor esposo del mundo». Cada publicación era como una puñalada en mi corazón. Ahí estaba mi dinero, convertido en joyas que adornaban el cuello de la mujer que me despreciaba. Ahí estaban mis ahorros de toda la vida, transformados en símbolos de un amor falso construido sobre el robo y la traición. José también había empezado a presumir en sus redes sociales. Publicaba fotos de restaurantes caros donde cenaba con Paola, de los viajes de fin de semana que se daban, del coche nuevo que habían comprado. Trabajando duro tiene sus recompensas, escribía junto a una foto del brindando con champán en un hotel de 5 estrellas. Sus amigos le respondían con admiración. «¡Qué buena vida te das, hermano! Así se hace, José. Eres un ejemplo de éxito». Nadie sabía que ese éxito estaba construido sobre el robo sistemático a su propia madre. Lo más cruel de todo eran las publicaciones motivacionales que Paola había empezado a compartir. Frases sobre liberarse de la negatividad y alejarse de las personas tóxicas. Una en particular me partió el alma. A veces tienes que cortar lazos con familiares que solo traen drama a tu vida. No todos los que comparten tu sangre merecen compartir tu futuro. La hipocresía era nauseabunda. Ella estaba presentándose como una mujer empoderada que había tomado decisiones difíciles para proteger su felicidad, cuando en realidad era una ladrona que había manipulado a mi hijo para robarme todo lo que tenía. Los fines de semana organizaban fiestas en su departamento. A través de las historias de Instagram de sus invitados, podía ver cómo gastaban mi dinero en alcohol caro, comida gourmet y decoraciones elegantes. José aparecía en los videos riéndose, brindando, actuando como el anfitrión perfecto de una vida perfecta. «José es el mejor», decía una de las invitadas en un video donde mi hijo servía whisky de una botella que costaba más de 2,000 pesos. «Siempre nos invita a las mejores cosas». Mientras tanto, yo comía frijoles refritos y tortillas para estirar mi pensión, tratando de ahorrar cada peso que me quedaba después de que José vaciara sistemáticamente mi cuenta bancaria. Una tarde decidí pasar por el estacionamiento de la oficina donde trabajaba José, solo para ver el coche nuevo que habían comprado con mi dinero. Era un sedán plateado último modelo, con asientos de piel y rines cromados. Estaba perfectamente limpio y brillante, como si fuera un trofeo de su victoria sobre mí. Mientras observaba el coche desde la distancia, vi salir a José del edificio acompañado de algunos colegas. Estaba vestido con un traje nuevo que no reconocía, probablemente comprado en alguna de sus excursiones de compras financiadas con mis ahorros. Sus compañeros de trabajo lo felicitaban por algo, palmeándole la espalda con admiración. «José, ese proyecto que presentaste fue brillante», escuché que le decía uno de ellos. «Definitivamente mereces ese aumento». «Gracias, hermano. La verdad es que las cosas me han estado saliendo muy bien últimamente», respondió José con una sonrisa orgullosa. «Paola y yo estamos en el mejor momento de nuestras vidas». Me escondí detrás de un coche para que no me viera, pero seguí escuchando su conversación. «Se nota, man.
El coche nuevo, las cenas que subiste a Instagram, el viaje a Cancún que hicieron el mes pasado. Definitivamente estás viviendo la vida. Sí, es que decidimos invertir en nuestra felicidad, ¿sabes? Ya no permitimos que la negatividad de otras personas afecte nuestros planes. Negatividad de otras personas. Así se refería José a su propia madre. Como si yo fuera una extraña molesta y no la mujer que había sacrificado todo para darle las oportunidades que ahora disfrutaba. Los vi subirse al coche que habían comprado con mi dinero y alejarse hacia su vida de mentiras. José manejaba con la ventanilla abierta, con la música a todo volumen, sin una pizca de culpa o remordimiento en su rostro. Esa noche revisé sus redes sociales de nuevo y encontré una publicación nueva de Paola que me hizo temblar de rabia. Era una foto de ella en un spa, recibiendo un masaje facial. Día de relajación después de una semana muy estresante, había escrito. A veces necesitas desconectarte de todo el drama familiar y enfocarte en tu bienestar mental. Drama familiar. Así llamaba ella al hecho de que yo hubiera descubierto que me estaban robando. Mi sufrimiento, mi dolor, mi soledad eran simplemente drama del que ella necesitaba descansar en un spa pagado con mi dinero. Los comentarios la llenaban de apoyo. Tienes razón, amiga. La familia tóxica es lo peor. Qué bueno que te alejes de esa negatividad. Sus amigas la felicitaban por ser tan madura y sabia al alejarse de los problemas familiares. Si ellas supieran la verdad. Si supieran que el drama familiar era que Paola había manipulado a mi hijo para que me robara, que había planeado declararme mentalmente incompetente, que había entrado a mi casa como una ladrona común para llevarse los recuerdos de mi familia. Pero lo que más me dolía eran las publicaciones de José sobre familia. De vez en cuando subía fotos viejas de cuando era niño, acompañadas de reflexiones sobre aprender a valorar a las personas correctas en tu vida. Una vez publicó una foto de él cuando tenía 10 años, junto a un texto que decía: creciendo te das cuenta de que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tus valores y respeta tus decisiones. La ironía era cruel. Él hablaba de valores mientras me robaba. Hablaba de respeto mientras me humillaba. Hablaba de familia mientras conspiraba para destruirme. Sus amigos comentaban esas publicaciones con admiración. ¡Qué maduro eres, José! Es verdad, la familia se elige. Tienes mucha razón, hermano. Nadie sabía que detrás de esas palabras tan sabias había un hijo que había traicionado a su madre de la manera más vil posible. Nadie sabía que su madurez consistía en robar los ahorros de la mujer que lo había criado con tanto amor. Una noche, mientras revisaba las historias de Instagram de Paola, la vi en un restaurante extremadamente caro celebrando su cumpleaños. José había organizado una fiesta íntima con sus amigos más cercanos. El pastel era una obra de arte que seguramente había costado más de 1,000 pesos. Las botellas de vino en la mesa eran de marcas que yo ni siquiera conocía. Mi esposo me organizó la cena más hermosa, decía Paola en un video donde mostraba la mesa elegantemente decorada. Me siento tan amada y valorada. Esto es lo que significa tener una pareja que realmente te ama. José aparecía en el video dándole un beso y diciéndole: para la mujer más importante de mi vida. Te mereces esto y mucho más. La mujer más importante de su vida. Yo, que lo había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, que había trabajado 3 empleos para pagar su universidad, que había vendido mis pocas posesiones valiosas para darle todo lo que necesitaba, ya no era importante para él. Esa celebración, esa declaración de amor, esos regalos caros, todo estaba financiado con el dinero que me había robado. Cada peso que José gastaba en demostrarle su amor a Paola era un peso menos que yo tenía para mis medicinas, para mi comida, para mantener un techo sobre mi cabeza. Pero ellos seguían viviendo su vida perfecta, subiendo fotos perfectas, recibiendo felicitaciones por ser una pareja perfecta. El mundo los veía como un matrimonio exitoso y amoroso, mientras yo me convertía en la sombra invisible de su historia, en el sacrificio silencioso que financiaba su felicidad. Lo que José y Paola no sabían era que cada una de esas publicaciones, cada foto de sus lujos, cada alarde de su vida perfecta, se estaba convirtiendo en evidencia adicional para mi caso. Mi abogado me había enseñado a tomar capturas de pantalla de todo, a documentar cómo gastaban mi dinero mientras me dejaban en la pobreza. Esto demuestra claramente que no estaban tomando su dinero por necesidad, me había explicado Fabiano. Esto demuestra que era pura codicia. Así que seguí documentando en silencio.
Cada foto de Paola con joyas nuevas. Cada video de José presumiendo su estilo de vida. Cada publicación donde se presentaban como víctimas de drama familiar mientras vivían como reyes con el producto de sus robos. Ellos creían que habían ganado. Creían que habían logrado deshacerse de la carga molesta que yo representaba en sus vidas perfectas. Creían que podían seguir robándome indefinidamente mientras yo me quedaba callada como una víctima silenciosa. Pero estaban muy equivocados. Porque mientras ellos celebraban, yo preparaba la venganza más dulce de todas, la verdad. Y esa verdad estaba a punto de explotar en sus caras de la manera más pública y humillante posible. El día del cumpleaños de José estaba llegando, y yo tenía una sorpresa especial preparada para él. Una sorpresa que acabaría con su vida de mentiras de una vez por todas. El mesero se acercó nervioso al panel de control mientras todo el restaurante seguía en silencio, observando el drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. José había palidecido completamente y Paola se había quedado muda por primera vez desde que empezó su ataque de furia. Ambos me miraban como si acabaran de ver un fantasma. «¿Qué estás haciendo, mamá?», murmuró José con una voz que temblaba de pánico. Yo mantuve mi sonrisa serena, esa sonrisa que había practicado durante meses mientras documentaba cada una de sus traiciones. Solo quiero compartir algo especial con todos en el cumpleaños de mi hijo. La pantalla grande se encendió con un zumbido eléctrico. Primero apareció el menú del restaurante, después la pantalla se puso negra, y finalmente comenzó a reproducirse el video que había preparado con tanto cuidado. La primera imagen que apareció fue una fotografía de José cuando tenía 5 años, sonriendo en mis brazos. Mi voz comenzó a narrar sobre esa imagen. Esta es la historia de una madre que amó a su hijo más que a su propia vida. «Apaga eso», gritó Paola levantándose de su silla, pero el mesero no sabía qué hacer y me miró a mí esperando instrucciones. «Déjalo reproducirse, por favor», le dije con calma. El video continuó mostrando fotografías de la infancia de José intercaladas con documentos bancarios. Mi voz explicaba cómo había trabajado 3 empleos para pagar su educación, cómo había vendido mis posesiones para darle todo lo que necesitaba, cómo había ahorrado cada peso pensando en nuestro futuro. Y así continuaba mi narración mientras aparecían en pantalla los estados de cuenta con los retiros no autorizados. Mi hijo y su esposa decidieron que ya era hora de cobrar por todos esos años de sacrificio. Los comensales del restaurante observaban hipnotizados. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. José intentó levantarse para dirigirse hacia el panel de control, pero yo alcé mi mano. «Si apagas ese video, José, mañana mismo presento todos los documentos de fraude ante el Ministerio Público. Todo está listo, solo esperando mi decisión». José se quedó paralizado. Sabía que no estaba fanfarroneando. El video mostró entonces las grabaciones de seguridad donde José y Paola entraban a mi casa como ladrones. La imagen era clara, ahí estaban, forzando mi ventana, robando mis objetos más preciados, riéndose mientras empacaban los recuerdos de mi familia. Un murmullo de indignación recorrió el restaurante. «¡Qué horror!», exclamó una señora mayor desde una mesa cercana. «Robándole a su propia madre». Pero lo mejor estaba por venir. El video mostró las capturas de pantalla de las redes sociales de Paola y José, exhibiendo los lujos que compraban con mi dinero. El collar de diamantes, las cenas caras, los viajes, el coche nuevo. Todo mientras yo comía frijoles y arroz para estirar mi pensión. «Esto es lo que mi hijo considera trabajar duro», decía mi voz mientras las imágenes se sucedían una tras otra. Robar a su madre y después presumir en internet los frutos de ese robo. Paola había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y humillación. Su imagen perfecta, su reputación de mujer exitosa, todo se desmoronaba frente a decenas de testigos. El clímax del video llegó cuando se reprodujeron fragmentos de las conversaciones de texto entre José y Paola donde planeaban declararme mentalmente incompetente. Sus propias palabras los condenaban. «Si logramos que un doctor declare que tiene demencia senil, podemos convertirnos en sus tutores legales». El silencio en el restaurante era sepulcral. Incluso los meseros habían dejado de trabajar para observar la pantalla. José tenía las manos temblorosas y respiraba como si hubiera corrido un maratón. «Esto es una calumnia», gritó finalmente Paola, tratando desesperadamente de recuperar algo de dignidad. «Ella está inventando todo esto porque está celosa de nuestra felicidad».
Pero su defensa sonaba hueca después de haber visto las evidencias. Las fotografías, los documentos bancarios, las grabaciones de seguridad, los mensajes de texto. Todo era irrefutable. El video terminó con una imagen mía, tomada esa misma semana, sentada en mi cocina con una taza de té. Mi voz concluía: solo quería que todos supieran quién es realmente mi hijo José Rosales y quién es su esposa Paola Méndez. Para que cuando los vean presumiendo su vida perfecta en redes sociales, recuerden de dónde salió el dinero para financiarla. La pantalla se apagó y el restaurante permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Después comenzaron los murmullos, las conversaciones susurradas, las miradas de desprecio dirigidas hacia José y Paola. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia madre?, comentaba una mujer joven a su acompañante. ¡Qué sinvergüenzas!, exclamó un señor mayor desde otra mesa. José intentó una última defensa desesperada. Mamá, tú no entiendes. Nosotros íbamos a devolverte todo el dinero. Solo lo estábamos administrando mejor. Mi risa fue suave pero cargada de una tristeza profunda. ¿Administrando? ¿Así le llamas a robar 30,000 pesos para comprar un collar? ¿Así le llamas a planear declararme loca para quedarte con todo lo que tengo? Paola se levantó abruptamente. Ya no podía soportar más la humillación. Vámonos, José. No tenemos por qué aguantar esto. Pero José no se movió. Estaba calculando las consecuencias, entendiendo que su mundo acababa de colapsar frente a decenas de testigos que ya estaban subiendo videos a sus propias redes sociales. Siéntate, Paola, le dije con una autoridad que no había usado en años. Porque no hemos terminado. Saqué de mi bolsa un folder grueso lleno de documentos. Aquí tengo copias de todo lo que acaban de ver, más evidencia adicional que no incluí en el video. Contratos falsificados, facturas de objetos robados de mi casa valuados por un perito, declaraciones de testigos. José finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres, mamá? Quiero que devuelvan cada peso que me robaron. Quiero que regresen cada objeto que se llevaron de mi casa. Y quiero que se alejen de mi vida para siempre. ¿Y si hacemos eso?, preguntó con una voz quebrada. Si hacen eso, consideraré no presentar los cargos criminales que los mandarían a la cárcel por varios años. La propuesta flotó en el aire como una espada de Damocles. José y Paola se miraron, entendiendo que no tenían otra opción. Su vida perfecta, construida sobre mentiras y robos, acababa de terminar frente a todo el mundo. Y yo me quedé ahí, sentada en mi silla, sintiendo por primera vez en meses que la justicia existía. No había gritado, no me había rebajado a su nivel. Simplemente había dejado que la verdad hablara por sí sola. Y la verdad era más poderosa que todas sus mentiras juntas. Los días siguientes al colapso público de José y Paola fueron como ver caer un castillo de naipes construido sobre arena. Todo lo que habían construido con mi dinero robado se desmoronó con una velocidad que hasta a mí me sorprendió. La verdad, una vez liberada, se extendió por todos lados como un incendio imparable. El video del restaurante se había viralizado en redes sociales. Alguien lo había subido a TikTok con el título "Hijo y nuera roban a abuelita y son expuestos públicamente", y en menos de 24 horas tenía 500,000 de visualizaciones. Los comentarios eran despiadados. ¡Qué asco de personas! Esa señora merece justicia. Ojalá vayan a la cárcel. La primera llamada llegó el lunes por la mañana. Era José, con una voz que no reconocí. Sonaba roto, desesperado, completamente diferente al hombre arrogante que me había amenazado semanas atrás. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Ya hablamos en el restaurante, José. Creo que fue muy claro. Por favor, mamá. La gente nos está acosando. Paola no puede ni salir de la casa. En mi trabajo ya saben lo que pasó. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme si era cierto que había robado a mi madre. La desesperación en su voz era palpable, pero yo me mantuve firme. ¿Y qué le dijiste? Le dije que era un malentendido, que tú estás confundida, pero no me creyó. Mamá, van a despedirme. No puedo perder mi trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en un ladrón, José. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Paola llorando de fondo, gritando algo que no alcancé a entender. Mamá, yo
Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio solo iba a tomar prestado el dinero. Iba a devolvértelo. ¿Prestado? ¿Sin pedirme permiso? ¿Falsificando documentos? ¿Entrando a mi casa como un ladrón? Fue idea de Paola. Ella me convenció de que tú ya no necesitabas tanto dinero, de que nosotros podíamos invertirlo mejor. Por primera vez en años, José estaba culpando a su esposa en lugar de defenderla. La presión los estaba haciendo volverse uno contra el otro. No me vengas con excusas, José. Tú tomaste las decisiones. Tú firmaste los documentos falsos. Tú entraste a mi casa a robar. Pero yo soy tu hijo, gritó de repente, como si eso fuera una carta mágica que borrara todos sus crímenes. Un hijo no le roba a su madre. Un hijo no planea declararla loca para quedarse con sus bienes. Un hijo no permite que su esposa humille a su madre en público. Colgué el teléfono y no respondí las 30 llamadas que siguieron. Los problemas de José y Paola se multiplicaron rápidamente. El banco había congelado mi cuenta después de que presenté la denuncia formal por fraude. Esto significaba que José ya no podía seguir sacando dinero, pero también que todas las transferencias automáticas que tenían configuradas empezaron a rebotar. Su departamento elegante, el coche nuevo, las tarjetas de crédito que habían estado pagando con mi dinero, todo entró en morosidad de la noche a la mañana. Leandra Méndez, mi investigadora privada, me mantenía informada de cada desarrollo. Su nuera intentó vender el collar de diamantes, pero la joyería se negó a comprárselo cuando vieron el video viral, me reportó Leandra por teléfono. Al parecer, el dueño de la joyería no quiere verse asociado con el escándalo. ¿Y el coche? La financiera ya inició el proceso de recuperación. Como no pueden hacer los pagos, se lo van a quitar en cualquier momento. Efectivamente, una semana después vi en las redes sociales de algunos vecinos cómo una grúa se llevaba el sedán plateado desde el estacionamiento del edificio donde vivían. José salió corriendo detrás de la grúa, gritando y haciendo aspavientos, pero ya no había nada que hacer. Los amigos que antes los felicitaban por su vida perfecta comenzaron a alejarse. Las invitaciones a fiestas se acabaron. Los me gusta en sus publicaciones de redes sociales disminuyeron drásticamente. Paola tuvo que cerrar temporalmente su cuenta de Instagram después de recibir miles de comentarios negativos de personas que habían visto el video. Ladrona. Sinvergüenza. Devuélvele el dinero a la señora. Los comentarios se habían vuelto implacables. José también enfrentó consecuencias en su trabajo. Su jefe, el señor Lorenzo Pérez, era un hombre mayor que valoraba mucho la integridad personal. Cuando vio el video y verificó que todo era cierto, no tuvo más opción que despedir a José. No puedo tener en mi empresa a alguien que roba a su propia madre, le dijo a José según me contó después uno de sus excompañeros que me conocía. ¿Qué garantía tengo de que no me vaya a robar a mí? Sin trabajo, sin coche, sin ahorros, y con su reputación destruida, José y Paola comenzaron a desesperarse. Intentaron mudarse a un departamento más barato, pero los propietarios rechazaban su solicitud en cuanto buscaban sus nombres en internet y encontraban el video viral. Fue entonces cuando empezaron los intentos desesperados de reconciliación. Primero llegaron las cartas. Notas escritas a mano que José deslizaba por debajo de mi puerta cuando yo no estaba en casa. Mamá, perdóname. Sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a devolverte todo, pero necesitas que retires los cargos. Sin trabajo no puedo conseguir el dinero que necesitas. Después llegaron los regalos. Flores baratas del mercado, chocolates de la tienda de la esquina, pequeños detalles que antes jamás me había dado pero que ahora desesperadamente esperaba que me ablandaran el corazón. Finalmente apareció en persona, tocando mi puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí, casi no lo reconocí. José había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa se veía arrugada como si hubiera dormido en ella. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se sentó en el mismo sillón donde semanas atrás me había amenazado con declararme mentalmente incompetente, pero ahora lucía como un hombre derrotado. Mamá, yo no sé cómo pedirte perdón por todo lo que hice. Puedes empezar devolviendo mi dinero. Es lo que quiero hacer, mamá, pero necesito tiempo. Sin trabajo es imposible. Y nadie me va a contratar después de lo que pasó.
Eso no es mi problema, José. Tú creaste esta situación. Lo sé, pero mamá, soy tu hijo. No puedes destruir mi vida por completo. La ironía de sus palabras era abrumadora. Él había tratado de destruir mi vida, de robarme todo lo que tenía, de declararme loca, y ahora me pedía misericordia porque las consecuencias de sus actos lo estaban alcanzando. ¿Dónde está Paola?, pregunté. José bajó la mirada, avergonzado. Se fue con sus papás. Dice que esto es culpa mía, que yo debería haber manejado mejor la situación contigo. Incluso en su matrimonio, las cosas se estaban desmoronando. La mujer por la que había traicionado a su madre lo había abandonado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Mamá, te prometo que voy a cambiar, que voy a devolverte todo, pero necesito que me ayudes, que retires los cargos para que pueda conseguir trabajo. Me levanté de mi silla y fui hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Los niños jugaban en la calle, las señoras colgaban su ropa, los vendedores ambulantes pregonaban sus productos. El mundo había continuado girando mientras mi familia se destruía por la codicia. José, le dije sin voltearme a mirarlo, tú tomaste la decisión de robarme. Tú tomaste la decisión de humillarme. Tú tomaste la decisión de planear destruir mi vida. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Pero mamá. No hay peros, José. Durante meses me trataste como si fuera una molestia, como si fuera un obstáculo en tu camino hacia la felicidad. Ahora es mi turno de tratarte como lo que realmente eres, un extraño que me robó. José se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No hay nada que pueda hacer para que me perdones. Me volteé para mirarlo por última vez. En sus ojos ya no quedaba nada del niño que una vez había amado más que a mi propia vida. Solo había un hombre roto que había destruido todo lo bueno que había tenido por dinero. Podrías empezar siendo el hombre que yo creí que había criado. Pero me temo que ese hombre nunca existió realmente. José se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Mamá, yo sí te amaba. Tal vez no de la manera correcta, pero sí te amaba. Si esto es amor, José, prefiero el odio de mis enemigos. Cerré la puerta detrás de él y supe que era la última vez que hablaríamos como madre e hijo. José había elegido el dinero sobre el amor, la codicia sobre la familia, las mentiras sobre la verdad. Ahora tenía que vivir en el mundo que había creado con esas decisiones. Un mundo sin madre, sin esposa, sin trabajo, sin amigos, sin respeto. Un mundo donde había perdido todo por haber querido robarlo todo. Seis meses después del colapso de José, mi vida había encontrado una paz que no conocía desde hacía años. El dinero robado fue devuelto gradualmente a través de un acuerdo legal supervisado por mi abogado Fabiano. José tuvo que vender todo lo que había comprado con mis ahorros, las joyas de Paola, los muebles caros de su departamento, incluso su reloj de marca. El proceso legal terminó con José cumpliendo servicio comunitario y libertad condicional. Paola, que había sido cómplice del fraude, recibió la misma sentencia. Su matrimonio no sobrevivió a la presión. Se divorciaron antes de que terminara el año, culpándose mutuamente por la debacle que habían creado. Con el dinero recuperado, compré una casita pequeña en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín donde planté tomates, chiles y hierbas aromáticas. Cada mañana regaba mis plantas mientras tomaba té de manzanilla en una taza que había pertenecido a mi madre. La casa tenía 2 recámaras, pero yo solo usaba una. La otra la convertí en mi estudio, donde guardaba todos los documentos del caso junto con fotografías familiares de tiempos mejores. Era mi archivo personal de justicia cumplida. José intentó contactarme varias veces durante esos meses. Cartas pidiendo perdón, llamadas que no contesté, incluso una vez vino hasta mi nueva casa. Pero yo había aprendido que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas traiciones demasiado grandes para perdonar. Una tarde de domingo, mientras podaba mis rosales, escuché que alguien tocaba el timbre. A través de la ventana vi a José parado en mi entrada. Se veía diferente, más delgado, con canas que antes no tenía, vestido con ropa sencilla.
Ya no quedaba nada del hombre arrogante que me había robado. No abrí la puerta, pero sí abrí la ventana para escuchar lo que tenía que decir. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Solo quería decirte que conseguí trabajo en una fábrica. No es mucho, pero es honesto. Estoy pagando terapia para entender cómo llegué a hacerte tanto daño. Su voz se quebró ligeramente, pero yo permanecí en silencio. Sé que ya no soy tu hijo. Sé que perdí ese derecho cuando decidí robarte. Pero quería que supieras que cada día me levanto arrepentido de lo que hice. Esperó unos minutos, tal vez esperando que yo respondiera. Cuando se dio cuenta de que no lo haría, continuó. Mamá, te voy a amar toda mi vida, aunque ya no me quieras. Y voy a trabajar el resto de mis días para ser el hombre que tú creías que era. Se alejó caminando lentamente. Lo vi desde mi ventana hasta que desapareció en la esquina. Una parte pequeña de mi corazón sintió algo parecido a la compasión, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza destruida para siempre. Esa noche, mientras preparaba mi cena simple de sopa y pan tostado, reflexioné sobre el camino que había recorrido. De ser una mujer humillada y robada por su propia familia, me había convertido en alguien que había luchado por la justicia y la había conseguido. No había gritado. No me había rebajado a su nivel. No había buscado venganza cruel o desproporcionada. Simplemente había documentado la verdad, la había presentado en el momento correcto, y había dejado que las consecuencias naturales de sus actos siguieran su curso. Al día siguiente recibí una llamada de mi vecina Claudia. Su nieta había visto el video viral y quería conocerme. Dice que usted es su heroína, doña Lucinda, que le enseñó que las mujeres mayores también pueden defenderse. Esa tarde, mientras regaba mis geranios, pensé en todas las mujeres de mi edad que probablemente estaban viviendo situaciones similares. Hijos ingratos, familias que las veían como cargas, parientes que esperaban herencias antes de tiempo. Mi historia se había vuelto un símbolo de resistencia silenciosa. No había necesitado gritar para hacerme escuchar. No había necesitado insultar para demostrar mi punto. La verdad había sido suficiente. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi sillón favorito con una taza de té caliente. En la mesa había una carta que había llegado esa mañana. Era de una señora de Guadalajara que había visto mi historia en internet y quería agradecerme por darle valor para denunciar a su propio hijo que la estaba robando. Su ejemplo me enseñó que el amor de madre no significa permitir que nos falten al respeto, decía la carta. Gracias por demostrarme que la dignidad no tiene edad. Sonreí mientras doblaba la carta. Mi dolor personal se había convertido en fortaleza para otras mujeres. Mi justicia privada había inspirado a otras madres a defenderse. Cerré los ojos y recordé las palabras que había escrito en mi cuaderno rojo el día después del restaurante. No gritaré. No lloraré. No me rebajaré. Solo probaré mi verdad y eso será suficiente. Y había sido suficiente. José había perdido todo, su trabajo, su matrimonio, su reputación, su familia. Pero lo más importante que había perdido era la oportunidad de ser amado por la única persona que lo había amado incondicionalmente durante toda su vida. Yo, en cambio, había ganado algo que no tenía precio: el respeto por mí misma. La certeza de que cuando las circunstancias me pusieron a prueba, no me quebré. Me mantuve firme, actué con inteligencia, y conseguí justicia sin perder mi dignidad. Apagué la lámpara y me dirigí a mi recámara. Mañana sería otro día en mi vida nueva, una vida construida sobre la verdad y la justicia. Una vida donde ya no tenía que temer a nadie porque había aprendido que la mujer más peligrosa del mundo es aquella que ya no tiene nada que perder excepto su dignidad. Y esa dignidad, nadie me la quitaría jamás. Cerré la puerta de mi recámara, no por miedo, sino por paz. No por resentimiento, sino por amor propio. Esa era mi victoria, no haberme convertido en lo que ellos eran.